Fase final, objetivos medios de oración. Aunque en este punto ya se debe de contar con toda la información necesaria, esto no implica que la fase final no deba de ser tenida en cuenta. Según Ibáñez, en el 2010, el final de la entrevista se produce cuando el tiempo haya concluido, pero también si se ha cubierto ya los objetivos, si el entrevistador o el entrevistado se encuentra cansado o existe una dificultad que impida continuar la sesión. En todas las entrevistas el cierre es importante, pero específicamente relevante será en el caso de las entrevistas clínicas. Hay que conseguir que la entrevista finalice en el momento positivo o analítico de la persona. Nunca debes de permitir de que un paciente salga de consulta con el estado de ánimo negativo o peor del que mostraba cuando empezó la entrevista. Objetivos de la fase final. Resumir lo que se ha visto en la entrevista. El resumen ofrece la oportunidad de recapitular todo lo que se ha tratado en la fase anterior para obtener una visión global. Además, permite aclarar informaciones erróneas o malentendidas que se hayan producido a lo largo de la sesión. Planificar posibles citas, acciones o tareas futuras. En este punto se pautarán posibles tareas que sean interesantes de cara a la siguiente cita. Se explicará cómo y cuándo tiene que llevarlas a cabo. Además de ser necesario, se pactará la siguiente visita con la persona. Aclarar dudas o comentarios. Es muy importante antes de la despedida asegurarse de que la persona no se quede con ninguna pregunta o duda por formular. Para eso se le preguntará directamente a la persona si quiere aclarar algo o hacer algún comentario. Y si es así, se dedicará el tiempo necesario. Cierre o despedida. En función si está pactado un próximo encuentro con la persona o no, en la despedida se hará referencia a ello o simplemente se le despedirá deseándole que todo le vaya bien. Este objetivo cobrará mayor importancia en el caso de que entrevistador y entrevistado se vuelvan a ver en el futuro. Medios para lograr los objetivos de la fase final. Esta fase se puede iniciar con un resumen de lo tratado durante la entrevista. Esto, además, sirve para que el entrevistado confirme que no ha habido ningún error en la información que se ha recabado, y en caso de que lo haya, poder comentarlo y aclararlo. Una vez se haya completado el objetivo de resumir lo tratado en la entrevista, es momento de pasar a comentar tareas o actividades futuras, pautadas por el entrevistador que se deben llevar a cabo antes de la siguiente sesión. También se establecerá una cita próxima, o en caso de ser necesario, se derivará al cliente a otro profesional, en el caso de la entrevista clínica. Además de las tareas y citas futuras concretas, recomienda que se oriente a la persona hacia su futuro. Por ejemplo, abordando las expectativas del éxito con un tono positivo y esperanzador. Para lograr el tercer objetivo, aclarar dudas o comentarios, bastará con preguntar directamente a la persona si tiene alguna duda sobre lo que haya tratado en la entrevista, o sobre las tareas pautadas, o si desea hacer algún comentario antes de despedirse. Morrison recomienda que la pregunta sea formulada asumiendo que la persona tiene algo que decir. ¿Qué preguntas tiene sobre lo que hemos hablado hasta ahorita? En lugar de ¿tiene alguna pregunta que le gustaría hacerme? De la primera forma se anima a que la persona con reticencias plantee sus preguntas. A la hora de despedirse es aconsejable terminar con frases positivas de cierre, tales como que le vaya bien en la semana. Si se va a volver a ver a la persona, la despedida puede ser hasta la próxima cita. Y en el caso de que hayamos derivado su caso a otro profesional, le desearemos que le vaya bien con él.
Es importante tener estas fases preparadas para evitar momentos incómodos en la despedida, en los que no se sabe qué decir. Duración de la fase final. Como en las fases anteriores, la duración debe ser flexible dependiendo de las necesidades del paciente. Unas personas necesitarán más tiempo que otras para que resolvamos las dudas que les hayan quedado. Y podemos tardar más o menos tiempo explicando tareas que deberían realizar antes de la próxima sesión. Entre 10 y 12 minutos bastarían para lograr los 3 objetivos que se plantean en esta fase. ¿Qué espera lograr? ¿Qué espera modificar o cambiar a lo largo del proceso? Cuando uno está haciendo el resumen de la sesión, es importante comentar con el paciente las hipótesis que uno se va generando acerca de por qué se están presentando los problemas. Esto nos va a permitir corregir nuestras hipótesis para llegar correctamente a identificar los precipitantes del problema y por qué se mantiene. Obviamente sin dejar que su juicio invalide nuestra objetividad. En resumen, podemos decir que en este capítulo se ha descrito la entrevista psicológica como un proceso dinámico que se lleva a cabo entre dos o más personas. En toda entrevista es posible identificar una serie de fases por las que inevitablemente tendrá que avanzar de manera secuenciada y cumpliéndose los objetivos de cada una de ellas. A pesar de que algunos autores describen 4 o incluso 5 fases en las entrevistas, en este capítulo se ha propuesto una división básica de 3 fases que servirá para cualquier tipo de entrevista: fase inicial, fase intermedia y fase final. Para cada una de estas fases se ha planteado una serie de objetivos específicos y unos medios que pueden facilitar su consecución. En la fase final, de la que ya les hemos estado hablando, ya se debe de haber cubierto el objetivo principal de la entrevista. Es importante prestar atención a los últimos minutos, especialmente en el ámbito clínico. No hay que permitir que una persona se marche con un estado de ánimo negativo o peor del que exhibía cuando entró en la consulta. A lo largo de todas las fases se ha destacado la importancia que tiene la flexibilidad del psicólogo para ser capaz de amoldarse a cada entrevista con personas diferentes y en ámbitos muy distintos, en los que las variables del entrevistado, como el sexo, la edad o la cultura, entre otras, deben ser tenidas en cuenta a la hora de plantear la sesión. Además, ser capaces de realizar una escucha activa y saber cómo plantear las preguntas adecuadas son aspectos que cualquier entrevistador deberá dominar si quiere realizar una entrevista exitosa cuyo control esté en sus manos y no en las del entrevistado.